Buenos días. Vamos a retomar la actividad que ayer abandonábamos después de una jornada maratoniana, y la que hoy nos espera no es menos intensa y espero que no sea menos apasionante que la de ayer. Y para empezar la de hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros a Hugo Donnelly, duque de Estrada, y a Martín Almagro Gorbea. Son dos miembros muy relevantes en lo que al patrimonio se refiere y en lo que el patrimonio subacuático también se refiere de la Real Academia de la Historia. Ellos son, como académicos, miembros de la sociedad civil y como tales han tenido intervenciones destacadas recomendando desde la sociedad civil al Gobierno líneas de actuación, líneas de protección, sobre todo a través con la causa de lo que fue el caso Odyssey, cosa que hay que agradecerles, y de una vigilancia constante y de una motivación constante para quienes se dedican profesionalmente o para quienes nos asomamos a ese mundo con la intención de contarlo y de transmitirlo a la sociedad. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento por el hecho de que estén aquí, y van a dar dos visiones del papel que la Academia de la Historia, o de la visión que de la Academia de la Historia puede tener, visiones personales de ellos, pero siendo quienes son, sobre el patrimonio subacuático, y por ellos les damos muchas las gracias. Bienvenidos. Hugo. Muchas gracias, Jesús. Señoras y señores, buenos días. Yo procuro evitar los elogios personales, pero aquí evidentemente no tengo más remedio que hacerlo. Lo hago un poco a regañadientes, pero lo hago con toda satisfacción también. Y de felicitarnos de que todos los que de alguna manera hemos tenido algo que ver con la Mercedes en particular y con esa preocupación que a todos nos incumbe y nos preocupa, que es la protección de nuestra historia sumergida. A mí me gusta más hablar de historia sumergida que de patrimonio sumergido. Naturalmente estamos hablando de términos sinónimos, porque quisiera descargar un poco del valor lucrativo, el valor espiritual, que es la transmisión de nuestra historia, función fundacional de la Academia de la Historia, como ustedes saben. Pero inevitablemente tengo que decir que estos congresos tienen lugar porque hay personas que los crean, sobre todo en este caso una persona especialmente, no estoy hablando de un rotativo, estoy hablando de una persona, porque tanto en las instituciones como también en las instituciones privadas lo que prima es la iniciativa y el amor por los asuntos y la forma en que se trata, la forma objetiva, sin casarse con nadie, a lo que de acuerdo con su propio criterio. Y dicho esto, lo que me propongo ahora, en este tiempo lamentablemente reducido que se nos ha concedido, pues dar una visión no oficial, sino personal, como ha señalado Jesús, en primer lugar, de cuál es la misión fundacional de la Academia de la Historia, en lo cual con mejor criterio abundará don Martín Almagro, nuestro anticuario. Yo creo que la palabra anticuario refleja de alguna forma lo que es la Academia de la Historia. Una academia que ama las tradiciones, conserva los nombres, pero que dispone de un anticuario, de una persona tan joven de espíritu como es don Martín Almagro y tan enormemente activo, como se puede ver en las múltiples publicaciones de manera puntera. Me propongo decir lo que es la Academia de la Historia, me propongo, luego lo hará don Martín en términos más generales, y luego me propongo hablar, aunque ya en su día lo he dicho, pues cuál fue la participación de la Academia de la Historia en este asunto, felizmente finalizado, pero como comentábamos hace poco un grupo de amigos, hubiese sido feliz, aunque el resultado hubiese sido negativo, porque yo lo que saco en consecuencia es la toma de conciencia de cómo estábamos y cómo parece que en algunos sectores pretenden que sigamos estando. Se puede hacer o bien por dejación o bien estamos tan contentos que volvemos a dejar las cosas como estaban. De manera que la lección que nos da la Mercedes, todo el proceso de la Mercedes, es algo ya valorable en sí mismo. Si encima hemos ganado, pues tanto mejor. Es un poco de desquite histórico, incluso también a nuestros propios fracasos bélicos. Es una forma de ganar la guerra de la historia. Por lo que respecta a la Academia de la Historia, señalar y a la colección básica que ha servido de base
Yo doy mi opinión. Aquí está un foro en que cada cual puede defender la institución. Yo no estoy defendiendo la institución, porque en primer lugar ni don Martín ni yo estamos como representantes de la Academia de la Historia. La Academia de la Historia es una institución que, para bien o para mal, es enormemente discreta. Cada institución tiene una forma de actuar. A lo mejor es una lacra de nuestra antigüedad, o de que en el momento en que don Martín y yo ingresamos en la Academia de la Historia, pues la media de edad era de 80 años, y no estoy exagerando. Quiero decir que la Academia de Historia, a lo mejor más lentamente que otras instituciones, creo que las lacras de la Academia de Historia son menores de otras lacras de otras instituciones que dependen de una institución superior, dependen de unas instituciones superiores. Yo creo que es una de las instituciones más democráticas históricamente que existen en España, porque lo ha sido democrática desde sus orígenes. Partió de una tertulia de amigos. A nosotros nos gusta hablar de una tertulia de marquesas, del siglo XVIII no fue de marquesas, fue de varones. Las marquesas tenían poco que decir, bueno, en otros asuntos sí. Y lo que parte de ahí, y de pronto Felipe V se da cuenta de que eso hay que potenciarlo, porque resulta que son una serie de señores que pretenden saber de todo, pero que constituyen la élite intelectual del país, el motor intelectual del país. No hay más que mirar el anuario de la Academia de Historia. ¿Quiénes fueron quiénes en cada momento? ¿Quiénes fueron quiénes en cada momento para saber de qué personajes estamos hablando? De manera que la Academia de Historia es una institución discreta, una institución que sigue prestando un servicio que estimo necesario a título interno, a título externo y a título oficial. A título oficial, todos los viernes, que es cuando tenemos nuestras tenidas, pues se adjudican a un acreditado académico enterado del asunto un tema para el cual ha sido requerido por el propio gobierno. A lo largo de la historia, todas las polémicas, todos los asuntos de importancia desde el punto de vista histórico, desde la constitución de nuestra bandera en tiempos de Cánovas a cualquier otro problema, como en tiempos de Fernández Duro, sobre el centenario del descubrimiento, todos los grandes temas se han tratado en el seno de la Academia de la Historia en función a ser una asesora oficial, que es una de las facetas, de las múltiples facetas que yo voy a abreviar porque quiero hablar de la Mercedes. De manera que efectivamente la Academia de Historia, una institución profundamente democrática y profundamente libre. Somos antiguos en nuestras costumbres, rezamos una oración ancestral, los que creen o los que creemos y los que no creen también. Admitimos a todos y no es una institución política. Estoy hablando de nuestras facetas positivas, pero que a lo mejor complementan las facetas de otros que no tienen esas virtudes, tienen otras. De manera que, primer cosa que he hecho en falta, como son muchas las instituciones que pueden aportar algo, que propio de los españoles y cada cual hagamos nuestro rancho aparte. Eso hasta cierto punto, pues el Viva Cartagena, y hay algunos cartageneros aquí de pro presentes, pues tiene sus virtudes. Pero quiero decir que, sobre todo para una labor de conjunto, es absolutamente precisa, sobre todo la de la Mercedes, la unión de las instituciones y no hacer capillitas. Pero en fin, quede ahí opinión de Hugo O'Donnell, no es la opinión de la Academia de Historia. La Academia de Historia sigue desempeñando esta misión. La Academia de Historia ya no la constituyen esos señores que saben de todo y que son de las más diversas procedencias, o lo eran. Actualmente son mayoritariamente pues catedráticos, gente procedente de acreditadísimo prestigio, que son los seleccionados. No solo todos. Yo procedo de un campo de freelancer. Todavía quedamos a una reminiscencia de aquellos que se supone que saben de algo y la Academia necesita. Hemos pasado a la especialización que el tiempo actual precisa, porque hoy día no puede haber, hay gente cultísima, enorme, los conozco, incluso podría decir nombres concretos que servirían para todo, pero no es lo normal. Y entonces, naturalmente, ¿qué es lo que busca la Academia? La Academia busca cumplir sus misiones. ¿Para qué?
para cómo puede cumplir sus misiones, pues acogiendo disciplinas o disciplinitas o especializaciones o como queramos llamarlo, que complementen las lagunas que tiene. Porque la academia no solamente la forman esos 36, desgraciadamente ahora somos 34, hemos tenido 2 decesos lamentabilísimos y sensibilísimos, como sabrán ustedes por la prensa, que nos han impedido tanto a Martín y a mí pues asistir a este interesantísimo coloquio. No solamente esos 36 titulares o numerarios, sino centenares de correspondientes de la Academia de la Historia, que son los ojos, la boca y la voz de la Academia por parte en todas las, llamémosle, provincias, o como quiera que se llame ahora. De manera que efectivamente la Academia de Historia es algo a tener en cuenta, y es algo que no se publicita, es algo que en el proceso de la Mercedes se ha descubierto. Mucha gente, pero ¿cómo ha aparecido ahora de pronto la Academia de la Historia como uno de los colaboradores? Algunos de ustedes aquí lo comentaba, cuando no hemos oído hablar de esa intervención durante el proceso. Pues por 2 razones: por ese carácter discreto de la propia Academia, y porque una condición de la colaboración que nos impusieron nuestros excelentes, por otra parte, abogados de Covington and Burling. Aquí ya se ha hablado de ellos respecto a la Juno y la Galga, que fue nuestro precedente, y a la habilidad gubernamental. Yo, como soy un freelancer, pues me puedo permitir hablar de lo bueno y de lo malo que veo en cada parte, de escoger a alguien que podía defender nuestros intereses de acuerdo con los criterios propios de lo que iba a ser un jurado americano, que es muy distinto de lo que fuera aquí. De manera que a la Academia tiene esa posibilidad interdisciplinar que no reconozco en ninguna otra institución. De manera que yo consideraría pues un error gravísimo el no contar en asuntos puntuales con la Academia de la Historia. Y vengo a decir esto porque inicialmente no se contó con la Academia de la Historia. Se inició meritorísimamente la labor de recopilación de datos en el Museo Naval, y acabó resultando, a mi entender, que la documentación estaba en la Academia de la Historia. La documentación básica. ¿Por qué digo? No quiero decir que la demás fuera inútil, y no quiero extenderme mucho más. Habría mucho más que decir respecto a la Academia, respecto a su función, respecto a funciones de integración de los académicos correspondientes, pero no lo voy a poder hacer. ¿Por qué digo que la Academia de Historia fue fundamental? Hemos hablado, la prensa ha hablado hasta la saciedad de ese carnet de identidad de la Mercedes, cuando era la gran esperanza de Odyssey Marine Corporation, porque era prácticamente imposible que se supiera demostrar que la Mercedes, era la base de nuestra defensa, porque ustedes saben que hay un principio de derecho internacional: ei incumbit probatio qui dicit non qui negat. Si usted descubre algo y yo me creo con derecho, el que tendré que demostrar que yo tengo más derecho que usted soy yo, no el poseedor de la res, y perdón que hable en términos jurídicos, soy también jurista. De manera que, efectivamente, esa era la gran dificultad. Pero es un error creer, y se ha caído también en eso, que eso fue la madre del cordero, sin duda, pero no lo único. Y es que la Academia de la Historia conserva, por razones que no vienen al caso, y razones que además quizás ahora no encontremos justificables, puesto que la procedencia está clara, que es el Departamento de Cádiz, de una documentación que legó testamentariamente un gran mecenas español, que fue Pérez de Guzmán y Gallo, que fue secretario perpetuo de la Academia de Historia, que fue medalla número 2 en la que sucedió a otros eminentes historiadores. Yo me permito la pequeña vanagloria de decir que yo también soy la medalla número 2 de la Academia de la Historia, 100 años después. ¿Cómo ha degenerado la Academia de la Historia? De manera que lo que digo que este legó un gran legado documental y un gran legado material también, tanto al Museo de Artillería, como se llamaba entonces, posteriormente Museo del Ejército, como a la propia Academia de Historia, institución a la cual pertenecía desde 1906. Son un total de 71 legajos, de los cuales algunos no tienen ningún interés, porque son correspondencia personal suya. Todos los legajos tienen interés para un historiador, pero vamos, hablo del asunto que nos reúne aquí, pero son fundamentales, son fundamentalmente del siglo XIX.
pero es que reúne absolutamente toda la trayectoria vital de la Mercedes. No solamente ese documento fundamental del carnet de identidad, sino toda la trayectoria y toda la trayectoria seguida. Naturalmente, el primer departamento de Marina se centraliza toda la documentación, de manera que todas las demás aportaciones de Ferrol y de otras partes, también de América, yo he hecho un seguimiento absoluto de toda la documentación que se conserva en la Real Academia de la Historia, copia de la que conserva el Ministerio. Me permitiría decir que no por casualidad la conserva la Academia de Historia y no otra institución. De manera que eso ya debía orientarnos un poco. Toda la trayectoria de la Mercedes, desde el momento en que se concibe la idea de cómo se ha roto el bloqueo, pues la pandemia ha dado un respiro que se sabe que va a ser pronto, urge. Godoy, que hizo muchas cosas buenas, más de las que la gente piensa, tuvo muchas más dificultades de las que la gente piensa, no actuó por banalidad, esos son detalles. De manera que desde ese momento pues urge traer los caudales retenidos en España. Y entonces se llevan a cabo una serie de medidas también orgánicas, algo habría que decir de los correos marítimos, mucho dijo y muy bien el Museo Naval y sus colaboradores, de manera que mucho se hizo para eso. Es el seguimiento absoluto de lo que sucede en la Mercedes. Claro, cuando nos encontramos con ese valor, la Academia de la Historia actúa también por sí misma. Es decir, que no solamente cuando recibe encargos, sino actúa y manifiesta, don Martín hablará algo al respecto, brevísimamente termino, por razón de su propia existencia. Aquí se combinaron ambos factores. Llegó un momento en que, en virtud de las publicaciones que saltó a la prensa, en este caso fue El Mundo, pues la Academia de Historia manifestó sus fondos y su disponibilidad. Pero no fue ministerialmente cuando se pidió nuestra colaboración, sino fue a través del propio gabinete jurídico que fue Covington & Burling, que requirió la presencia, y bien, pues bueno, fuimos designados una comisión, y luego particularmente yo, porque ahí tenemos que distribuir el trabajo, simplemente por esa razón, con las consecuencias que todos ustedes conocen. ¿Cuáles son los puntos que quiero señalar? Uno, la Academia de Historia existe, igual que Teruel, mi querido amigo, por alguna razón lo digo. Por otra parte, pues existe, es activísima, aunque la gente no hemos sabido, probablemente no hayamos querido tampoco dar tres pies al peronismo, pero nuestra misión es distinta. Son otros los que se benefician y nosotros estamos encantados. Desde todo el punto de vista de los más variopintos, de la heráldica y genealogía, pues tenemos un equipo maravilloso que asesora a que cualquier ayuntamiento que quiera reflejar su historia y seguir las leyes del blasón, pues no cometa un error tremendo. Nosotros asesoramos, se hace lo que quieren, pero nosotros asesoramos. Y respecto al gobierno, muchas veces le hemos tirado las orejas, más que tal vez, no voy a decir que sentimos un placer especial en hacerlo, pero sí en remarcar los errores. A veces incluso en contra de la opinión vinculante de la Academia de la Historia. En muchos casos se ha obrado políticamente aquí, con una capa de política se puede hacer lo que a uno le parezca, al parecer. Yo estoy hablando como científico. Perdón, y termino simplemente para decir, tercer punto que me gustaría resaltar aquí, de tanto que se puede hablar, y es que, bueno, esa colección existe, está a su disposición de todos ustedes, pero existe, y lo considero aún todavía mucho más valioso, existe toda la copia, la fotocopia naturalmente, legalizada de todo el proceso, hasta en el momento en que el proceso deja de ser histórico y se convierte en solamente legal. Los recursos ya, las cosas históricas se dan por probadas en las dos fases en el 11th Circuit. Eso ya no interesa a la historia. Ahí está. Y está disponible a todos. ¿Qué quiero decir? Que aquí en este foro se habrá dicho lo que se haya dicho. Desgraciadamente no estaba allí. En la prensa se ha dicho lo que se ha dicho. Si alguien quiere saber cuál fue el papel de cada cual, cuáles fueron las declaraciones y cuáles son los peligros que existen en todo tipo de este proceso, que vayan, que serán bienvenidos a la Academia de la Historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Tiene la palabra Martín.
Bueno, yo quiero primero expresar mi agradecimiento a don Jesús García Calero, y no tanto personal, que por supuesto, sino por una cosa muy interesante, y es ver que la sociedad civil empieza a interesarse por sus problemas y sus intereses, y rompemos la tradición que viene desde tiempos del faraón, que era hijo de Dios y como divinidad tenía que proveer para todo lo que necesitaba su pueblo. Es decir, es el precioso mito del origen de la democracia, cuando los ciudadanos, que se pagaban su escudo, su espada y su casco para defender a la ciudad, como ellos ponían su esfuerzo, su dinero y su sangre, se dieron cuenta que ellos eran los propietarios de esa sociedad. Una idea que es esencial en la democracia, que no es solo hacer elecciones y que a veces perdemos de vista y esperamos que sean los políticos siempre muy malos los que no hacen lo que tienen que hacer, cuando eso debe suscitar y hacer que surja de la propia sociedad. Es en ese sentido en el que agradezco esta invitación. También lo agradezco por mi interés personal por el tema, pero es un interés que comparto con todos los que están aquí. Es que es un tema enormemente atractivo. Es que si no tuviera que trabajar me dedicaría a él como hobby, porque es de las cosas más atractivas que hay en el patrimonio de la humanidad. También por mi interés profesional como arqueólogo. No puedo olvidar que es una de las partes más ricas y, acabo de decir, más fascinantes de la arqueología. Y además me ha tocado como anticuario este título tan curioso. No es que compra y venda palanganas viejas, sino que es el título del siglo XVIII, cuando en 1763 se crea el cargo, era el señor que se ocupaba de las antigüedades, de la antigüedad, el anticuario. Mi admirado colega y compañero, el señor Hugo Donnell, ha explicado lo que es la academia. No quiero entrar en ello. Sí que quiero comentar la importancia del patrimonio submarino de España, en dos pinceladas. No es solo los barcos, son también los puertos y los fondeaderos y la navegación, de la que sabemos tan poco. Pero el hombre ha navegado desde el Paleolítico, aunque lo ignoremos. Algún día tendremos las pruebas. Ha tenido que llegar a las Islas Baleares y a las Canarias. Es el momento esencial de su historia, cuando han empezado a ser pobladas y a ser colonizadas. Tenemos representaciones de barcos campaniformes de hace 5.000 años. Es una cosa fascinante, no conozco otras en Europa. Hay navegaciones micénicas, tenemos las pruebas, los documentos que han llegado. Nos faltan los pecios, ya saldrán, y probablemente en los estuarios enterrados, no en los fondos del mar. Tenemos contactos con ese pueblo mítico de los pueblos del mar, por supuesto con fenicios, el magnífico barco de Mazarrón, que es el mejor hallazgo científicamente estudiado por nuestro colega Iván Negueruela, admirado, además amigo. Tenemos barcos griegos que llevan material griego, como el Pecio del Sec, púnicos, romanos cantidad, porque España era el abastecimiento de Roma. Y entonces en los sitios en que recalaban, en las Baleares, en la zona del Cabo de la Nao, hay impresionantes barcos que llenarían de ánforas todo este inmenso ámbito. Tenemos luego la tradición medieval de los vándalos, bizantinos, árabes, vikingos, el reino de Aragón, el reino de Castilla. Y ahora yo me pregunto, ¿qué país de Europa tiene esa potencialidad de arqueología naval? ¿Y qué país de Europa tiene esa ignorancia del patrimonio que tiene porque ni siquiera nos hemos dado cuenta? Yo creo que es un tema de reflexión, no de pegar contra nadie, sino de decir, oye, si resulta que tengo los bolsillos cargados de unas cosas que me pesan como piedras y son diamantes, lo que tengo que hacer es pulirlo y enseñarlos. Y yo creo que ese es el fascinante objetivo de estas jornadas. Y es en este sentido en el que agradezco esta invitación. Como ven, soy una persona convencida. Pero todo lo que acabo de decir es nada. Lo más importante son el descubrimiento de América y desde América el descubrimiento de la China y del Japón, que por la ruta de Filipinas y el barco que llegaba hasta Acapulco enlazaba con el que de Veracruz iba a los puertos de Sevilla y luego de Cádiz y conectaba con toda Europa. Y la plata de América, junto con el comercio de las especies, pagaron la revolución industrial de toda Europa, aunque nadie tenga conciencia de ello ni en la misma Europa. Sin esa plata no estaríamos donde hoy día estamos. Y es imposible concebir el mundo global que vivimos sin la primera ruta
continua a través del mundo que se organiza a partir del siglo XVI y que dura hasta inicios del siglo XIX. Es una de las páginas más importantes de la historia de la humanidad en la actualidad, y eso es esa arqueología submarina, que no es encontrar unas monedas y pelearse por unas monedas a ver quién roba más. Pero con esa visión yo creo que es donde se puede entender el papel de la Academia de la Historia, como lugar tranquilo y de reflexión, como ha señalado don Hugo O'Donnell. Es ahí donde hemos podido hacer distintos informes, por ejemplo, cuando salió el Odisei, apoyando unas cosas y señalando unas carencias. Otro informe mucho más importante, sobre el que trataré un poco más adelante, cuando tuvimos que abordar el estado de la arqueología submarina de España a propósito de un borrador que nos mandó el Ministerio de Cultura. Otro informe hemos hecho posteriormente sobre una reunión en Valencia sobre el patrimonio subacuático. Yo creo que más interés tiene un proyecto de rescate de los pecios españoles, que se hizo también en otros años posteriores. Todo, como ha dicho él, se ha hecho con discreción. Creo que no ha tenido el eco debido. Yo creo que eso es un defecto en nuestra sociedad. Por eso agradecemos esta oportunidad. Y paso directamente a comentar que también se han hecho ciclos de conferencias, que eso sí que han sensibilizado al público, mucho contacto con la prensa. Eso hay que reconocer que se ha hecho, yo creo que con gran acierto. Estamos siempre disponibles, de día y de noche, a veces incluso casi diríamos contracorriente, cuando estamos con otros trabajos, con otros empeños, pero comprendemos que es prioritario la comunicación con la sociedad, y eso es la prensa. Y luego también se han hecho publicaciones muy importantes. Yo querría señalar el informe sobre el estado de la arqueología submarina en España, que se publicó en el Boletín de la Real Academia de la Historia. Creo que será un documento de la historia de la arqueología para siempre, de la arqueología española. La España oceánica y el tesoro submarino español, que coordinó don José Alcalá Zamora, o el magnífico libro del litigio del precio de la fragata Mercedes, que ha publicado más recientemente Hugo O'Donnell. De todos estos temas, yo querría señalar básicamente el informe sobre el estado de la arqueología submarina. La Real Academia de la Historia recibió un borrador de la Secretaría del Consejo del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura y contestó que siempre se ha sentido en esta institución una gran preocupación por la situación del patrimonio arqueológico submarino de España, pues es sin duda el más importante del mundo. Yo soy prehistoriador. En la prehistoria no hay nacionalidades. Yo no soy un nacionalista, pero el derecho lo ha creado Roma, la escritura lo han hecho los fenicios. La primera visión del mundo y el primer contacto del mundo le tocó a un pueblo que se llamaba España, y eso es así en la historia universal. Y la documentación de esa navegación es lo que aquí estamos hablando. Eso es así por su valor económico, que es lo primero que piensa la gente. Vamos a seguir haciendo piratas, a ver quién coge más monedas escondidas. El caso del Odisei es paradigmático. 3 años trabajando en el yacimiento más importante del mundo. ¿Ustedes se figuran que yo coja un equipo de palas excavadoras y de camiones y durante 3 años esté en Itálica o en Segóbriga reventando el yacimiento para sacar objetos? ¿Ustedes conciben eso en el siglo XXI en un país europeo? Eso es el Odisei, no unas monedas u otras monedas. Es que han destrozado cientos de yacimientos del yacimiento más importante del mundo en la historia global de la comunicación humana. Y no nos hemos enterado prácticamente, más que de la punta del iceberg. Es que no se ha pedido en estos pleitos, y perdón, ¿cómo se llama? La ruta de viaje del Odisei para saber qué yacimientos ha destrozado. Y seguramente tenía además otro libro escrito secreto que no se le ha pedido a través del juez de los hallazgos que iban haciendo. Porque eso es la historia humana, que es lo que a mí me preocupa. No me pienso quedar con ninguna moneda, pero esa historia que me han quitado es historia mía, es historia de los que estamos aquí, es historia de la humanidad. Además, en ese sentido, es el legado más importante, hoy por hoy, de la cultura española a los contactos internacionales y a la historia del mundo actual. Y en ese sentido, y con el deseo de prestar esa colaboración la Academia de la Historia al Ministerio de Cultura y a cuantas instituciones tuvieran interés, se decía así en el documento, la Real Academia de la Historia expresaba su satisfacción por el interés expresado por el Ministerio de Cultura para dar mayor protección a esa parte esencial del patrimonio cultural de España. En segundo lugar, se señalaba que el patrimonio arqueológico subacuático
tiene dos campos diferentes a los que acabo de hacer alusión. El patrimonio arqueológico subacuático de las áreas costeras, que ya he dicho que es muy rico y muy interesante, lo señaló muy bien el doctor Negueruela, aunque con unas carencias de cuidado, sobre todo con diferencias provinciales y regionales absurdas en una administración del siglo XXI. Y, en segundo lugar, los barcos de España hundidos por todos los mares del mundo, que forman parte de esa primera navegación universal. A continuación, se señalaba que la Academia insistía en la gran importancia histórica y cultural de ese patrimonio submarino de España para la historia de la economía, para la historia de la navegación, para la historia de las relaciones humanas y también, y en último lugar, por su evidente valor crematístico, que no hay que olvidar, pero que sería bien manejado, permitiría incluso salvarlo sin tener que pagarlo con nuestros impuestos. Solo hace falta una gestión honrada, transparente e inteligente, aunque se me echen encima muchos funcionarios porque consideran sacralizado un patrimonio que es perfectamente compatible, como un señor privado puede tener un Goya en su casa con tal no lo queme o no lo destruya. España es la propietaria moral y tiene la responsabilidad cultural de los pecios de su bandera. No podemos abandonarlos aunque queramos. No se puede hacer una dejación unilateral de nuestro patrimonio, porque es una responsabilidad moral que nos lo van a demandar cualquier persona culta en nuestros días y sobre todo las generaciones futuras. Por tanto, era una responsabilidad cultural irrenunciable por formar parte de su patrimonio histórico que comparte con los países antiguamente integrados en la corona española y los relacionados con ella. Es también patrimonio de la China y del Japón y de Filipinas y de México y de Venezuela. Patrimonio moral. Otra cosa es que la propiedad es nuestra, pero hay que compartirlo con esa altura de miras, que eso es el futuro y eso es la globalización. Estos barcos constituyen yacimientos arqueológicos de valor universal, pues representan el primer desarrollo de las comunicaciones a escala global y los primeros contactos a escala planetaria. Perdón por repetirme, ya lo he dicho antes, pero es lo que dice el informe. Sin embargo, en los últimos años están siendo robados y destruidos a medida que aumenta la tecnología que precisamente debe contribuir a poderlos beneficiar, cosa que hasta ahora no podíamos hacerlo. Es decir, ha surgido un problema gracias al avance tecnológico, pero ese problema se está convirtiendo en la destrucción de los yacimientos. Eso es una barbaridad, que es a lo que creo que estas jornadas deben dirigirse. Punto cuarto. La Real Academia de la Historia quiere señalar que hasta ahora no se ha atendido esa parte tan importante de nuestro rico patrimonio cultural, y su pérdida se podría parangonar al patrimonio perdido en la Guerra de la Independencia, impresionante, perdido en la desamortización del siglo XIX, pone los pelos de punta, a lo que aún destruimos en la Guerra Civil, que también pone los pelos de punta, pues en cierto sentido aún es más grave que en el siglo XXI estemos dejando destruir este patrimonio o lo estemos, como quien dice, tirando por la ventana. Perdón por hablar con esta crudeza. Como conclusión de las consideraciones expuestas, la Real Academia de la Historia reiteraba la inmensa importancia de este patrimonio para la cultura española y elevaba las siguientes consideraciones, que termino con ellas. Que se actúe con toda celeridad y eficacia para recuperar el tiempo perdido y estudiar, valorar y proteger ese patrimonio arqueológico submarino de los pecios españoles por ser parte de un patrimonio universal. En segundo lugar, que se constituya bajo el patrocinio de las máximas instancias del Estado una comisión interdisciplinar independiente para valorar cultural e históricamente ese patrimonio submarino. Tercero, que para ello se ponga a disposición los medios tecnológicos y económicos del Estado. Esta política debe ser una prioridad en los intereses internacionales, porque bien desarrollada es uno de los factores que más pueden contribuir a unar esfuerzos, joint ventures, con otros países, camino del desarrollo cultural, que es la base de los buenos acuerdos económicos, si se actúa con inteligencia. Igualmente, se debe procurar una incorporación ordenada y estimulante de la iniciativa privada, y lo decimos como Academia de la Historia, que nos sentimos institución privada con profundísimo sentido de servicio público, porque una cosa no quita a la otra, sino al contrario, es lo que permite actuar con mayor eficacia. Nadie cuida mejor el dinero que el que lo siente como propio. Y, por último, que se impulse la inclusión por la UNESCO, probablemente con una gran comisión internacional, de los pecios del patrimonio arqueológico submarino de España en el inventario del patrimonio de la humanidad. Es imprescindible,
para facilitar su protección como documento de las primeras navegaciones y relaciones humanas a escala global y para asegurar su protección presente y futura. En el proyecto de rescate se aunaban en estos detalles, por motivo de brevedad lo ahorro, pero es un poco reiterar en estos aspectos, y ya quiero terminar con una conclusión general. A nivel particular, me quiero en este sentido felicitarme una vez más de haber tenido esta oportunidad como miembro de la Academia de la Historia y también como arqueólogo de participar en estas jornadas, sobre todo como ciudadano inquieto por la cultura, no mía, no de mi país siquiera, sino la cultura es universal, se comparte entre todos echamos el agua que hace que arroyo a arroyo crezca y se convierta en un gran río. Y en ese sentido creo que el mejor fruto de estas conferencias, yo lo auguraría así, sea la contribución a sensibilizar a nuestra sociedad de la importancia de este aspecto y a que se lleve a cabo y se concreten estos esfuerzos en la excavación del primer galeón español, que como el Blasa, por ejemplo, constituya un hito de referencia a nivel universal de la importancia de estos galeones en todo el mundo y que hay que intentar salvarlos porque forma parte de toda la memoria de la humanidad, de la memoria histórica de la humanidad. Muchas gracias por su interés y por su apoyo en estas jornadas.